I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy inauguramos una nueva sección que creo que va a ir cada 15 días y que se titula Una historia en tres partes. Una historia en tres partes. Y quiero que veamos la historia de Abraham. ¿Qué podemos aprender de la historia de Abraham? Vamos a ver que vamos a aprender cosas lindas, aplicaciones espirituales y lecciones objetivas. Veamos lo que es el llamado de Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 al 9. Entonces, la primera parte de 3 de la historia de Abraham, el llamado de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo voy a leer nuevamente el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Dentro de las historias profundas, dramáticas y de grandes lecciones para la vida del creyente está la historia de Abraham. Si usted nota algo, hasta aquí aún se llamaba Abraham sin H. Porque Abraham sin H significa padre enaltecido. Después, en la siguiente historia vamos a ver que se le cambia el nombre a Abraham con H, que significa padre de multitudes. Vamos a descubrir por qué ese cambio de nombre y la trascendencia de ese cambio de nombre. En esta primera parte de esta historia, en el llamamiento de Abraham, descubrimos varias cosas. Que Abraham fue llamado de Ur
de los caldeos. Fue llamado de aquellas tierras, prácticamente tierras malditas y de maldición. Si usted se da el tiempo en casita y lee el capítulo 10, desde el versículo 27 al 32, ahí aparece precisamente, principalmente en el versículo 31, de quién era descendiente Abraham y de qué tierra los llamó Dios. Ur de los caldeos es prácticamente que fue llamado de Babilonia. Espiritualmente para nosotros, en el contexto de Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, Babilonia es el símbolo de la confusión. No se olvide que en Génesis capítulo 11, claro, estaba equivocado, yo no era Génesis 10, perdón, era Génesis 11. Génesis 11, desde el versículo 27 al 32, es la historia de dónde proviene Abraham. Pero no hay que olvidarse que acá en este mismo capítulo 11 está la historia de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Y Babel tiene que ver con la raíz hebrea Balal, que significa confusión. Entonces, Abraham fue llamado de la tierra de la confusión, de la tierra, aunque había conocimiento, de la tierra de la ignorancia respecto del Dios verdadero. Y fue llamado con un llamamiento santo, un llamamiento extensivo y un llamamiento gigante. Pero veamos algunas condiciones en el llamamiento. El inicio del capítulo 12 nos da a entender que Dios ya había tratado anticipadamente con Abraham, porque habla en tiempo pasado. Pero Jehová había dicho cuando antes. Pero ahora viene el llamamiento definitivo. ¿Cómo aplicaría esto a la vida del creyente? De antemano Dios ha tratado con nosotros, pero llega un momento X, que es el momento clave, cuando Dios nos hace el llamamiento definitivo. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora habla en tiempo futuro. Pero le dice ahora. Fíjese que aquí en un solo versículo se reúnen los tres tiempos que tienen que ver con la salvación del individuo. Dios había tratado en tiempo pasado, le estaba dando una orden en tiempo presente y le estaba haciendo una promesa futura. Vete, ¿cuándo? Ahora. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tres tiempos. Así actúa Dios cuando llama. Aplica los tres tiempos. Te conocí de antemano y te amonesté en todo tiempo. Pero ahora llegó tiempo presente. Llegó el tiempo perfecto para que me sirvas. Y te sustentarás en mis promesas que tendrán cumplimiento futuro. Pero le pide lo siguiente. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, deja la zona de confort. Vete de tu tierra, deja la comodidad. Vete de tu parentela, deja tus raíces y de la casa de tu padre. Ahora yo seré tu padre. Cada vez que Dios llama, si tomamos el ejemplo de Abraham, nos produce incomodidad porque nos saca de lo que estamos acostumbrados. Y obviamente a la tierra que te mostraré aplica que ahora tenía que aprender a vivir por la fe. Mire, contextualicemos esto al tiempo presente. Si hay algo que ha dañado la iglesia como individuo y como colectivo es la comodidad. La comodidad nos deja pasivos e inactivos. Por eso muchas veces Dios, comillas, tiene que incomodarnos para que cumplamos a las expectativas del llamado. Y ahora observe que todo aplica en tiempo futuro. Versículo 2. Y haré, ¿cuándo? En el futuro. De ti una nación grande
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En las grandes promesas Dios aplica el tiempo futuro. Es por eso que para aprender a vivir por la fe, tenemos no solo que aprender a descansar en las promesas de Dios, sino en el Dios de las promesas. Y eso no siempre es fácil, porque nuestra naturaleza humana, su normalidad es ser impaciente. Lo que no es normal es ser pacientes. Por eso debemos vivir procesos. En Romanos 5:3 Pablo dice que el resultado de la angustia del proceso es la paciencia. La paciencia es un resultado, aunque aparece en Gálatas 5:22 y 23 como parte del fruto del Espíritu. Obviamente, ese va a ser el resultado de procesos que muchas veces pueden ser hasta traumáticos en nuestra vida. Sin embargo, Dios está en el asunto. Entonces, siempre hay una idea de promesas futuras. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y efectivamente, Abraham es reconocido como el padre nacional prácticamente de tres de las grandes o las tres más grandes religiones del mundo. Me refiero a religiones monoteístas. Para el judío es reconocido como el padre nacional. Para el islámico o musulmán también se reconoce como el padre nacional. Te dirá por qué. Porque mañana vamos a estudiar respecto de el hijo de la promesa. Pero así como tuvo a Isaac, también tuvo a Ismael. Y de Ismael provienen principalmente la idea de los pueblos musulmanes, los pueblos que tienen que ver con los pueblos árabes. ¿Se entiende, cierto? ¿O me explico? Bien. Entonces, también en el cristianismo, la tercera más grande religión monoteísta, si queremos aplicar el concepto de religión, Abraham, y Pablo lo enseña en Romanos, es el padre de la fe. Entonces, se cumplió plenamente las promesas y las expectativas futuras de Dios sobre él. Y ahora observe el versículo 4. Aquí viene el factor de la obediencia. Qué importante es la obediencia. Y en una fe activa, aceptar y comenzar a cumplir el llamamiento de Dios, aunque en el proceso duela, aunque en el proceso vivamos situaciones, aunque en el proceso muchas veces no entendamos, o aunque en el proceso nuestra naturaleza humana nos diga que estamos viviendo un tiempo de contradicción. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Ahora, esto de llevar a Lot fue un error, porque no estaba dentro de lo que Dios deseaba para él. Pero incluso a partir de eso, Dios también trajo bendición. Dios cambia maldiciones en bendiciones. Ahora, cuando Dios dice te voy a bendecir y te voy a hacer bendición para otro, y si alguien te maldice yo lo voy a maldecir, eso habla de la cobertura y la protección de Dios hacia quien Él ha llamado. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y después usted puede ver cómo Dios también se le aparece a Abraham, en el capítulo 6, cómo Abraham edifica altar y adora a Dios. Entonces, quiero concluir en 3 puntos claves esta primera parte de una historia en 3 partes del llamamiento de Abraham. Número 1, Dios nos llama en el tiempo preciso, lo que no significa que no nos amoneste antes
del tiempo. En otras palabras, toda nuestra vida ha sido parte del propósito de Dios para nosotros. Número 2, es clave dejar la vida de comodidad para poder cumplir correctamente con el llamamiento. Y esto va a estar suscitado en obediencia y fe desde nuestra perspectiva humana y desde lo divino. Desde lo divino está la promesa y el sustento de amparo y protección de parte de Dios. Y número 3, el ejemplo de adoración de Abraham debe ser el ejemplo para el cristiano. Nuestra vida es una vida de adoración a Dios. Nuestra dedicación a Él es la mejor adoración que Él puede recibir de nosotros. Es por eso, amados, no nos cansemos. Por difíciles que sean los procesos, confiemos en Dios. Y en el tiempo perfecto Dios nos sacará en victoria. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.